Muy buena noche, queridos amigos, queridos hermanos. Les agradezco que estén brindando atención a esta serie de videos, de ediciones, porque es importante, como dije el otro día, es importante para poder tener en concepto cuál es el impacto que esto produce. Les pedí que por favor hicieran comentarios, críticas, lo que fuere, porque todo hace un aporte importante. Eh, Lamento que no haya comentarios y les pido que con toda sinceridad, con toda honestidad, nada es una tontería, ninguna pregunta va a estar de más, ninguna pregunta es mala, está fuera de lugar. Por el contrario, todo hace, como dije, un aporte. Entonces espero sus comentarios, espero cualquier pregunta al respecto de lo que vengo exponiendo en cada video. Hoy quiero continuar hablándoles acerca del pecado. El tema de pecado siempre ha sido un tabú, lo es hasta el día de hoy lamentablemente, porque no han entendido el mecanismo, se han grabado en la mente que hay que combatirlo, al pecado hay que combatirlo y no hay que darle lugar de ninguna índole, de ninguna manera a ingresar a nuestra vida, hay que combatirlo, pero ¿qué pasa? Si uno no tiene el debido conocimiento, no va a combatirlo, lo va a cambiar de lugar nada más. ¿Mm? No va a poder pelear contra un enemigo si no tiene armas. Aquí las armas en Dios son el conocimiento. Es la verdadera arma que Dios nos entrega. Esta es la espada de la cual habla Dios, la espada de dos filos. Es nada más ni nada menos que su ley. En Dios todas las cosas interactúan. Por eso muchas veces va a leer que el Mesías, el Hijo de Dios, habla de que Él es el Hijo del hombre, Él es el Hijo de David, Él es el Hijo de Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las circunstancias y al orden de la historia, Él ha cumplido un rol determinado. Antes de que Él se manifestara en carne, Él era el ángel de Dios, el único ángel sobre el cual Dios había puesto su nombre. Él fue el encargado de sacar al pueblo hebreo de Misraji, de Egipto. ¿Mm? Por eso Dios le dice a Moisés, he aquí yo enviaré mi ángel, el cual los sacará de la tierra de Egipto. No le sean rebelde a él porque él no va a perdonar cualquier rebelión. Y Moisés, un varón muy entendido en el tema de la ley de Dios, le dijo, pero tú nos prometiste que tú vendrías con nosotros, que no enviarías a otro. Como diciéndole, no queremos a otro que no seas tú. Y él le dijo, él va a ir en representación mía porque mi nombre he puesto en él. ¿Ah? Miren qué importante. Ese mismo ángel de Dios fue el que combatió librando al pueblo en el capítulo 37 de Isaías, pueden leerlo, cuando el pueblo es librado de Sennacherib, del ejército asirio. Ese ángel salió en la noche y mató a 185.000 hombres, guerreros, verdaderos soldados del ejército asirio. Eh, para luego, cumplidos los tiempos, debía manifestarse en carne y nació como un hombre semejante a cualquier otro hombre, pero no igual. ¿Mm? Por eso él fue el único que pudo llevar y lleva, de hecho, hasta el día de hoy, los atributos de Dios. Por eso hay muchos que lo confunden con Dios. ¿Por qué? Porque tiene esos atributos, pero realmente es el Hijo de Dios. ¿Mm? Él fue el que eh, al nacer, Dios le da en él pone una señal muy particular. Por eso es el único que pudo llevar los atributos y lleva los atributos de Dios y sin desmayar,
como le pasó a Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el unigénito. ¿Y esto qué significa? Muchas veces he preguntado esto en diferentes lugares de reunión y me han dicho, el unigénito es el Hijo único. Entonces, miren qué pobre entendimiento, porque en realidad el unigénito indica que ha nacido de un solo gen. Del gen de la mamá nació. Allí no me dio padre biológico, no me dio voluntad humana. Él fue engendrado en forma espiritual por el espíritu mismo que representa a Dios en el plano espiritual. Entonces, él fue el que engendró en Miriam, la mamá, que no se llama María porque es un nombre que inventó el credo católico. eh, Su nombre verdadero original es Miriam. Empieza con M y termina con M. Miriam, ¿sí? Bien. Entonces el Mesías, el Hijo de Dios que nació del vientre de Miriam, nació solo del gen de la mamá. La otra parte la hizo Dios en una manera mal llamada sobrenatural. Entonces, hoy quiero hablarles de tres tipos de pecado. Tres tipos de pecado. Porque como decía, el pecado es un instrumento que Dios ha dejado, es una entidad espiritual que Dios ha puesto al servicio. ¿Para qué? Para que regule nuestra conducta. Para que cuando seamos reprendidos, sentenciados por muchas veces por nuestra conducta, entonces entendamos que esto viene también de Dios. ¿Sí? Y de ninguna manera nunca la paga del pecado fue la muerte. Esto lo han inventado otros sabios modernos que dicen que en la antigüedad la paga del pecado era la muerte. De ninguna manera. De ninguna manera. Si la paga del pecado hubiese sido la muerte realmente, David hubiese muerto muchas veces. Sin embargo, Dios lo libró del poder del pecado en todos los casos. ¿Cómo? Instruyéndolo, aprendiendo la ley de Dios. Entonces el hombre ahí perfeccionó su alma y entonces ya el pecado no tuvo potestad sobre la parte física, que es donde opera. Tres tipos de pecado. Tres ejemplos voy a hablarles. El primero es aquel pecado involuntario. Muchas veces cometemos ciertos errores de mayor o menor gravedad, pero que no teníamos pensado, no lo habíamos pensado para llevarlo luego a la práctica. Simplemente surgieron quizás en un intento de hacer bien las cosas, de brindar ayuda a alguien y cometimos un error involuntario. Este pecado, de acuerdo a la ley de Dios, se llama pecado por yerro u omisión. Yerro u omisión. Entonces, ese pecado no lo considera Dios que deba tener una consecuencia, excepto la del aprendizaje, ¿sí? Ganar experiencia, conocimiento. Pero de ninguna manera Dios va a castigar esto a través de esta entidad llamada pecado. ¿Sí? Dios ve que no hubo una mala voluntad, que el hombre no premeditó lo que iba a hacer. Simplemente el hecho surgió involuntariamente, no fue favorable, pero entonces esto es, para Dios no es considerado de mala voluntad, o sea, algo que el corazón pensó y lo llevó luego el cuerpo a la práctica. Ese es el primer ejemplo. El segundo, ustedes recuerdan el texto cuando dice que el Señor andaba en Jerusalén, cerca del templo, y entonces ve a los que vendían animales para sacrificio, a los que cambiaban monedas para llevar la ofrenda al templo, y dice que él, por una cuestión de celos de su padre, de su Dios,
da vuelta a las mesas y tenía un rebenque en la mano, que es un trenzado, que muchos lo conocen, y con eso el texto es muy casi gracioso, dice que hizo un azote de cuerdas. No, no hizo un azote de cuerdas, ¿sí? El azote de cuerdas lo hizo sobre la espalda de unos cuantos que estaban ahí, ¿sí? Eso fue esa es la historia verdadera. Dejemos de suavizar la palabra de Dios, que Dios no necesita ayuda nuestra. Entonces, con ese rebenque, amén de dar vuelta a las mesas, le dio unos cuantos azotes en la espalda a muchos de los que estaban ahí. Se salvaron los que alcanzaron a correr nada más. E imagínense que ninguno osó decirle alguna palabra ni nada. Claro, el Señor, el Hijo de Dios, es un varón de tez morena, no negro, tez morena. ¿Por qué? Porque toda su actividad la pasó en el campo. Él cultivaba, él era un agricultor. Entonces, era de contextura muy fornida, 1,80 m, entonces, y con un rebenque en la mano era difícil intercambiar palabras en ese momento. Y entonces, en realidad, si uno lo mira con ojos humanos, dice, esto es pecado. ¿Cómo va a ir a dar vuelta a las mesas, que no son las suyas? Y encima va a golpear a las personas los dueños de las mesas. Pero el texto aclara que esto lo hizo llevado por el celo hacia la casa de oración, hacia el templo, hacia el Shil. Shil significa templo, traducido del hebreo al castellano. Y entonces, ¿qué sucedió? No le fue contado por pecado. Exactamente lo opuesto, le fue contado por justicia. Entonces, si bien fue un pecado, pero dada la connotación que reunía, ¿sí?, el entorno y por qué se produjo, se llevó a cabo esa acción, esa actitud de parte del Mesías, Dios no lo consideró pecado. Por tanto, no tenía pena. Pero les voy a hablar de un ejemplo de pecado muy particular, en el cual todo el mundo gentil, todas las naciones, se han equivocado en la apreciación. Les voy a hablar de este hijo desobediente de Dios, que es nuestro hermano a su vez, el mal llamado diablo, sino que su nombre es Heilel. Él dice que cuando le da el golpe de estado a Dios, él fue uno de los que encabezó la rebelión. Entonces, digamos que él incitó entre tantos a la tercera parte de los ángeles a que se levantaran en contra de Dios. Entonces él fue el que dijo, subiré a las alturas, a las estrellas de Dios. Cuando los textos bíblicos hablan de estrellas se está refiriendo a los ángeles. Allí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Estas palabras proclamó y declaró. Entonces, él cometió allí, sí cometió pecado. Entonces, cuando uno le pregunta a cualquier creyente, a cualquier, ¿cómo se dice?, autoridad espiritual del mundo gentil, le van a responder que el pecado de este ser, tan particular y tan poderoso a su vez, fue querer ser igual a Dios. En realidad, no fue ese su pecado, no fue eso el pecado. En síntesis, esa fue, digamos, la transgresión, porque aparte de que lo pensó, lo declaró, pero no lo llevó a la práctica. Esa fue su intención. Entonces,
cuál fue realmente el intento de pecado. Él dijo, seré semejante al Altísimo. Y resulta que ya había uno semejante al Altísimo, que era el ángel de Dios. ¿Sí? El ángel de Dios, que hoy es el Mesías, Yeshua, es nada más y nada menos que hermano de Hillel. Es un hijo de obediencia y un hijo de desobediencia. Esto no es una cosa extraordinaria. ¿Sí? Eso nada más. Y son hermanos. Y son hermanos nuestros también, ambos. Entonces, ¿qué sucedió? Ya había uno semejante a Dios. Entonces el intento del hermano desobediente fue lo mismo que Caín y Abel, fue lo mismo que Jacob y Esaú, fue el intento de arrebatarle la primogenitura a su hermano. Esta fue la transgresión y ese fue el intento de pecado de Hillel. Él quiso arrebatar la primogenitura de su hermano, el hijo obediente. Y como él era y es un ángel, y los ángeles nacieron en estado de perfección, entonces no tienen posibilidad de arrepentimiento como el hombre que tiene el beneficio del arrepentimiento. Algo que los ángeles no pueden comprender. No entienden por qué Dios perdona, y perdona, y perdona una y otra vez. Y, o sea, les es muy difícil interpretar esta medida de Dios. Entonces, pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué transgreden esa tercera parte de los ángeles? ¿Por qué decidieron transgredir? ¿Eh? En este caso, esta transgresión e intento de pecado no fue perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque atentó directamente contra la ley de Dios. Atentó directamente contra el Espíritu de Dios. Entonces, bien lo dijo el Mesías, aquel que transgrediere, que blasfemare en contra del Espíritu, no será perdonado. Ahí tenemos el ejemplo. Pecar contra el Espíritu, transgredir o pecar, y pecar contra la ley de Dios, que es la Torá, no tienen forma de ser perdonados. Entonces, en el caso de los ángeles, como dije, que nacieron en estado de perfección, Dios no les da el beneficio del arrepentimiento, aunque cada día desean retornar al seno de Dios estos ángeles. Estos hermanos desobedientes intentan cada día y desean cada día que Dios los perdone, desean volver al seno de Dios. Lamentablemente Dios ha dicho que no. Lamentablemente o afortunadamente, Dios considera que no pueden ser perdonados. Entonces, hasta el día de hoy, siguen cumpliendo con el trabajo que Dios les ha otorgado a cada uno. Otra vez les pido por favor que eleven sus comentarios, sus preguntas, van a ser debidamente respondidas. Y les pido por favor, oren a Dios, ya se los dije desde el principio, pregunten quién es el Moré Daniel. Soy yo, Moré Daniel. El Moré significa maestro, traducido del hebreo al castellano. ¿Quién es el Moré Daniel? ¿Quién es este maestro que enseña con palabras sencillas? Yo estoy utilizando palabras no complicadas, porque sé que el pueblo gentil no las podría digerir de otra manera. Si hablo muy como para la costumbre nuestra hebrea, ustedes no podrían interpretar esta parte. Entonces me abstengo justamente para no generarles, no poner tropiezo en el entendimiento de ustedes.
¿sí? Bien, voy a cerrar en esto el video con esta información que, si bien fue breve, da para mucho más. Es muy extenso esto, muy rico en información, pero claro, continuaré también a la brevedad con más información sobre este mismo tema acerca del pecado. Hablaré también de otras cuestiones y espero que estén atentos, que se suscriban, y manden sus eh, consultas, sus preguntas, sus críticas también. Shalom Aleichem, paz a ustedes, que Dios el Eterno los bendiga.